¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos nuevamente con ustedes para tratar aislamiento inteligente. Pásalo con Jesús en nuestro día 67 de esta cuarentena, aislamiento, separación, la gente, aún incluso de las familias cercanas por causa del COVID-19. No se te olvide, estamos tratando principios para vivir mejor. Dale like, me gusta, suscríbete si no lo has hecho aún y recuerda dejarnos también allí tus comentarios, tus opiniones, tus motivos de oración. Queremos darle gracias a Dios porque la hija de Giovanni Carrascal de Barranquilla salió bien de la cirugía. Oramos al Señor clamando a Él junto con mucha gente que también estaban apoyándole en oración a nuestro hermano y su hija ha salido bien. Seguimos orando para que la restauración sea plena. Hoy estamos tratando acerca de que en el principio de la sabiduría, recuerden que está en el temor de Dios. Y nuestro tema que venimos tratando es la sabiduría es fuente de bendiciones. Ya dimos la primera parte, hoy vamos con la segunda parte, basados en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 20 de la palabra del Señor. Entonces, en la oración, en la lección anterior tratamos el primer punto, que esa sabiduría produce bendición de una vida equilibrada. Y para ello el proverbista nos hace varias recomendaciones. La primera, él dice, fíate de Jehová, en versículo 5, es apoyarse completamente en él. En segundo lugar, él dice, reconócelo en todos tus caminos, versículo 6, es someternos a él en todas nuestras actividades diarias. Tercero, dice, no seas sabio en tu propia opinión, versículo 7, o sea que debemos escuchar a los demás. En cuarto lugar, teme a Jehová. Esa es la base para adquirir la verdadera sabiduría y ponernos en condiciones de desarrollar el carácter. Y en quinto lugar dice, apártate del mal, que es la voluntad para evitar el pecado. Si combinamos estas dos, temer a Jehová y apartarnos del mal, tendremos una vida saludable, abundante y feliz. El versículo 8 nos presenta el resultado. Porque será medicina para tu cuerpo. El autor presenta que la humildad, el temor de Jehová y una vida moral y limpia será medio de sanidad para todo el cuerpo. Por eso está diciendo en este versículo 8, será medicina a tu cuerpo. Pero también dice refrigerio para tus huesos. ¿Y qué es lo que eso significa? Bueno, él está usando esa figura para ilustrar lo que es el bienestar general que se siente cuando vivimos en armonía con Dios y con nosotros mismos y por ende con el prójimo. Si vivimos en armonía con Dios, vamos a tener armonía con nosotros mismos y con nuestro prójimo. La sabiduría produce la bendición de la abundancia. En Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias. Nos anima a la entrega de nuestras ofrendas como un acto general de devoción al Señor. Él, nuestro Dios, es generoso y el que es generoso con sus bienes está afirmando la prioridad de las cosas espirituales sobre las materiales, porque todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de Dios. Y por eso dice que le honremos con los bienes y con las primicias. Se refiere, cuando habla de primicias, a la primera parte de la cosecha. La ley levítica exigía la entrega de las primicias, simbolizando que todo lo que uno es y tiene le pertenece a Dios. Versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia. En los tiempos del Antiguo Testamento se consideraba que un resultado de la fidelidad de Dios era la prosperidad. Y en el libro de Job se ilustra esta parte cuando los amigos de Job van a visitarlo. Job está enfermo, ha perdido todos sus bienes, familia, y sus amigos le acusaban, de pronto era por tener un pecado oculto,
y por esa razón había perdido todo, incluida la salud. Así que en el Antiguo Testamento se consideraba en esos tiempos que la prosperidad era señal de espiritualidad y en la enfermedad y la pobreza y todo lo demás era a consecuencia de pecado oculto, que es también lo que quieren enfatizar en el día de hoy los teólogos de la prosperidad. Pero realmente no todo mundo tiene, ni a todo mundo, ni todo el que pierde o se le es escasa la abundancia de sus bienes es porque tiene algún pecado oculto. Sigue diciendo la palabra del Señor entonces. Tus lagares rebosarán de mosto. O sea que está hablando de la bendición que tienen aquellos que honran al Señor con sus bienes y con la primicia de todos sus frutos. Se refiere a que la viña, el fruto de la viña, esos lagares, es donde se echaba las uvas y demás para pisarlas y sacar el vino. Entonces dice que será abundante. En Malaquías, en el capítulo 10, repite la misma promesa de bendición, esa que Dios está ofreciendo por la fidelidad al ser humano que le honra con sus bienes. Cuidado con tratar de hacer trueque con Dios. Él te pide fidelidad, no entrar a negociar contigo cuánto le doy, cuánto recibo. Muy buena tu observación, porque esa es la realidad. Algunos están pretendiendo negociar con Dios. Ah, Señor, entonces yo te doy tanto si me sanas, o yo te doy tanto si me abres en el trabajo, fuente de trabajo. O sea, tratando de hacer un trueque con Dios, y eso no está bien. A Dios debemos honrarle con nuestros bienes por lo que Él es, no esperando si nos da o no nos da. En el versículo 11 nos dice: No menosprecies, hijo mío. aquí el proverbista inicia un contraste con los versículos que vimos anteriormente. Así como no debes olvidarte de Dios en las épocas de prosperidad, tampoco debes olvidarte de Él en los tiempos de adversidad, en aquellos tiempos que son difíciles. ¿Por qué razón? Porque no se debe menospreciar. El castigo de Jehová. Literalmente lo que está diciendo es la escuela de Jehová, la disciplina del Señor. Para los intérpretes decían acerca de eso, es la disciplina del Señor. Y esto entonces hace alusión a que Dios tiene que enseñar y corregir a los que se desvían del camino. Por eso también nos dice, ni te fatigues. Entonces, no menosprecies el castigo del Señor y no te fatigues. Se refiere a no impacientarse por el castigo correctivo del Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y el versículo 12 nos reitera: Jehová al que ama castiga. El motivo del castigo es más bien, es para bien del hombre. La razón del castigo es el amor que Dios tiene para con sus hijos. Hace el autor un paralelo del amor de Dios y el amor de un padre. El padre castiga al hijo con el ánimo de corregirlo, de que pueda enderezar su camino. A propósito, mucho cuidado que en Colombia está circulando una ley en el Congreso de la República donde se va a prohibir cualquier tipo de castigo para los hijos que infrinja sufrimiento a los hijos. O sea que si usted le llama la atención y él llora, ahí se metería en un problema. Tengamos cuidado con esas cosas, porque a veces eso va a implicar entonces que los hijos se van a levantar sin corrección. Y Dios dice que el padre que ama al hijo lo corrige. Cada uno de los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. En el versículo 13 hay una recomendación. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. La idea es de un bienestar general que incluye paz y la felicidad de la persona que valora la sabiduría lo suficiente para sacrificar los valores materiales por adquirirla. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 nos dice:
Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante, para así llegar a ser sabio. No nos engañemos. Obtiene inteligencia. La comprensión espiritual, además de la información cognoscitiva, o sea que no es solamente conocimiento intelectual. Está hablando Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. El Santiago está diciendo que la sabiduría del mundo, la sabiduría del mundo es diabólica, es animal. En cambio, la de Dios es todo lo contrario. Bondadosa, dócil, compasiva, y es imparcial, es sincera. Así que esa es la sabiduría que debemos buscar todos nosotros. Versículo 14 de la palabra del Señor. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Recuerde que estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, reflexionando en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que la ganancia, o sea, el ganar la sabiduría es mejor que ganar plata. Vale más que las cosas materiales. Nos guía a reconocer el reino de Dios. Y es espiritual. Ahora, el reino de Dios es espiritual y las cosas espirituales tienen un valor que es perdurable, que no se termina. Proverbios 16:16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. El versículo 15 dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. Las cosas intangibles como la sabiduría, el amor y la paz son de mucho más valor que las cosas tangibles y perecederas. Jesús nos habla, por ejemplo, de la parábola de la perla preciosa, que el hombre la encuentra y vende todo lo que tiene por ir a buscar esa perla, y la está comparando con el reino de Dios, la está comparando con la salvación. Entonces, la sabiduría es que más preciosa que todas esas cosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. No hay nada con lo cual podamos llegar a comparar la sabiduría. El valor de la sabiduría sobrepasa al valor de todas las demás cosas. Está por encima de todo lo material que uno podría acumular en esta vida. El autor de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 5, nos dice: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. La sabiduría produce la bendición de longevidad. O sea que la sabiduría nos añade bendición a nuestra vida, dice el capítulo 3 de Proverbios, versículos 16 al 20. Versículo 16 dice: larga de días está en su mano derecha. Eso nos dice allí en el versículo 2. El versículo 2 también nos confirma eso mismo. O sea que el versículo 16 del capítulo 3 y el versículo 2 también nos están reafirmando que hay largura de días. O sea, el tener muchos años es bendición del Señor. Amén. Este versículo y los siguientes personifican la sabiduría en la forma del ser humano y se compara con un camino deleitoso y también se compara con un árbol. La sabiduría le da las bases a la persona para una vida larga. En Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 14, Salmo 90:12 también nos habla acerca de ello. Dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, la sabiduría nos enseña a cuidar nuestra salud, a tomar decisiones que contribuyen a la longevidad. Riquezas y honras son los elementos de larga vida para aquellos que caminan en el Señor. Proverbios 8:18 y también el 22:4. En el tiempo del proverbista, ese era el pensar. Largos años de prosperidad y el respeto de los demás reflejaban que uno estaba viviendo una vida que honraba a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, por hoy terminamos aquí en esta parte.
de la reflexión. Recuerden entonces que la sabiduría nos da largura de días, que produce la bendición de la longevidad. Hablamos también acerca de que la sabiduría entonces nos ayuda a ustedes y a mí a tener una vida con propósito. Por esa razón estamos tratando acerca de que la sabiduría nos también produce en usted y en mí la bendición de la abundancia. Y no olvidemos que el principio de la sabiduría es fuente de bendiciones y que la sabiduría es un principio para vivir mejor. Continuaremos entonces reflexionando en la palabra del Señor más adelante. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando. No se les olvide estar orando al Señor por la gente en Norteamérica que está pasando por situaciones difíciles. Un abrazo y un saludo especial para todos nuestros hermanos y amigos ecuatorianos que nos están escuchando, también en el Perú, en Costa Rica. Bendiciones para todos. Allí a mis hermanos y amigos de Inglaterra y de España que nos están viendo. Bendiciones para nuestro amigo Giraldo, y todos ustedes tengan un tiempo de bendición en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por bendecir nuestra vida y por guardarnos. Bendice a todos nuestros oyentes y permiten que puedan disfrutar de su vida familiar. Y Padre, de esta pandemia, sácanos con bien bajo tu propósito. Líbranos de las tentaciones y guárdanos de todo mal en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.